Hola, aquí Ghost Keyboard. Hoy estoy muy emocionado de presentarte al nuevo rey de bajo presupuesto en la industria de los mini PC, el nuevo modelo G10 de GMKT por $189. Viene con 16 GB de memoria RAM Dangre 4 preinstalada y 512 GB de almacenamiento en unidad de estado sólidos y Express 3.0. Es un competidor directo y serio frente a la serie de Intel. Al principio puede resultar sorprendente ver un renovado interés en este procesador AMD 3500U lanzado a principios del año 2019, pero el elemento clave aquí es el precio de este mini PC por $189. El G10 ofrece mucho sobre la mesa y representa una oferta que no se puede pasar por alto dentro de la categoría de bajo presupuesto. Esta reseña no estaría completa sin una confrontación directa con los modelos de Intel y City. El G10, con su procesador 3500U, aparece como un joven aspirante dispuesto a destronar al antiguo rey de la serie NUM, pero esta afirmación debe tomarse con cautela, como veremos más adelante en esta reseña. En esta revisión, exploraremos el diseño y las especificaciones del G10, incluyendo una revisión de sus interfaces de puertos. GMKT ha creado un nuevo molde para el G10 inspirado en el diseño exitoso de modelos anteriores con un flujo de aire completo de 360 grados. Luego abriremos la carcasa para tener una vista visual del hardware, y es aquí donde el G10 realmente brilla. La memoria RAM de doble canal preinstalada y las dos ranuras MMS.2 son características poco comunes en la gama baja de mini PC. Es una victoria para el consumidor. Después pasaremos a algunas pruebas de rendimiento para ver cómo se posiciona el G10 frente a los procesadores Intel 150 y hablaremos de un elemento clave oculto que se debe tener en cuenta al comparar la serie de Intel con los chips 3500U. También compartiré mi opinión sobre la mejor configuración del BIOS para maximizar el rendimiento del G10 de forma segura. El atractivo evidente del G10 son sus capacidades para videojuegos, así que exploraremos el juego retro, la emulación de consolas y también los juegos ligeros de PC, donde el G10 tiene un catálogo más amplio que la serie NUM. Y finalizaremos con una configuración rápida de una tarjeta gráfica externa y una prueba que resultó divertida en este tipo de modelo económico. Finalmente te daré mis pros y contras al final de la reseña. Sin más preámbulos, entremos en los detalles de esta revisión. Juégame en que TEC ha desarrollado una nueva carcasa moldeada para el G10. A nivel de diseño, investigación y producción, esto implica un costo adicional y más trabajo. Cuando ves que una marca de mini PC lanza un nuevo modelo con una carcasa antigua reutilizada en varios modelos, debes saber que eso es una forma de abaratar costos. Así que aquí debemos valorar el esfuerzo de GMKT al presentar esta nueva carcasa moldeada con un flujo de aire mejorado. El resultado es una mayor eficiencia de refrigeración que se traduce en un mejor rendimiento general del sistema. El G10 definitivamente se siente como un modelo de mini PC del año 2025 brillante, compacto y potente. Aquí tenemos un material plástico en la carcasa, pero ten en cuenta que aunque una carcasa metálica pueda sonar mejor en teoría, las cajas metálicas cuadradas actúan como una jaula de Faraday y perjudican la señal de Wi-Fi y Bluetooth. Si aprecias este tipo de reseñas en profundidad, por favor tómate un momento para dar un me gusta, dejar un comentario, un simple hola, sería genial, o suscribirte al canal para más análisis detallados de mini PC. Gracias por tu amabilidad. Ahora, pasemos a las especificaciones. Tenemos aquí el procesador AMD 3500U con 4 núcleos y 8 hilos que va desde una frecuencia base de 2,1 GHz hasta 3,7 GHz. La memoria RAM es tipo SODIMM DDR 4 de doble canal funcionando a 2400 MHz. La tarjeta gráfica integrada es la Vega 8 con nombre en clave Picasso. Una breve historia aquí, AMD bautizó sus anteriores unidades gráficas internas con nombres de grandes pintores históricos, como en este caso con Picasso y más adelante con Cézanne para la serie Vega 8 Zen 3. Finalmente Rembrandt fue el nombre elegido para la IQ 580M. Por favor, no confundas esta Vega 8 con la Vega 8 de la serie 5000, que es una unidad gráfica integrada mucho más potente. Ahora revisemos la interfaz de puertos de esta pequeña bestia. Déjame decirte que este dispositivo está repleto, tanto por fuera con sus puertos, como por dentro con su hardware, memoria RAM, tarjeta Wi-Fi, ranuras NVMe, placa base y mucho más. Como solía decir mi mentor de Reddit, estos mini pequeños son ciencia ficción. Un saludo a All Crows Associates, la leyenda de Reddit en el subforo de mini PC. En el frontal tenemos dos puertos USB 3.2, un botón de encendido y una entrada de audio.
El flujo de aire está diseñado con una rejilla inferior para la entrada de aire, una rejilla lateral para la salida y una integración adicional del panel superior con ventilación de 360 grados. Sin esta combinación de atributos de refrigeración, un formato tan compacto habría fracasado en términos de enfriamiento. Por eso, un modelo competidor como el Wow P5 es mucho más grande, con un rendimiento deficiente debido a su memoria RAM de canal único y una sola ranura en BOM de 100.2. El volumen aquí es menor que el de una botella de Coca-Cola de 17 onzas. En la parte trasera tenemos un puerto USB tipo A, 2 puertos USB tipo C reservado para la entrega de energía. El otro puerto tipo C es de 20 gigabits por segundo con capacidad de salida de video hasta resolución 4K 60 cuadros por segundo, entrega de energía y transferencia de datos. También contamos con un puerto AK de EMI 2.1, una versión DisplayPort 1.4 y finalmente una ranura de seguridad Kensington y un puerto Ethernet LAN de 2,5 gigabits. Ahora, en el interior, tenemos una definición visual de hardware compacto. Aún así, el equipo técnico de Gema K-Tech logró dejar espacio suficiente para proteger la unidad de estado sólido con un disipador térmico. Tenemos una unidad de SSD Express 3 rápida y generosa y una ranura en BMI libre para añadir más almacenamiento o configurar una conexión GPU para personas como yo que disfrutan experimentando. A continuación, tenemos un módulo de memoria RAM DDR4 de doble canal etiquetado con la marca Gema K-Tech con dos módulos de 8 gigabits. Nunca había visto esas etiquetas antes. La razón debe ser una producción personalizada para el crecimiento de la marca Gema K-Tech. Tiene sentido, ya que Gema K-Tech es una marca ambiciosa y en constante evolución. Una vez más, K-Tech hizo lo correcto al incluir módulos de RAM duales preinstalados para optimizar el rendimiento del sistema. Un solo módulo de 16 gigabits habría reducido el rendimiento de la tarjeta gráfica integrada a la mitad. Y por último tenemos una tarjeta Wi-Fi 5 con soporte para señal Bluetooth 5. Comenzamos el capítulo de pruebas de rendimiento con Cinebencher 23 en el modo equilibrado predeterminado de 15 vatios y vamos a comparar los resultados con el modo de alto rendimiento, que mantiene un consumo sostenido de 25 vatios y alcanza picos de hasta 35 vatios. La ganancia en rendimiento multinúcleo es enorme en el modo de alto rendimiento, con un aumento del 45%, pero hemos perdido algo de rendimiento en la prueba de un solo núcleo. Sin embargo, una diferencia del 2,8% es un valor marginal en este tipo de pruebas. Esta puntuación más baja se debe al aumento de temperatura provocado por un mayor consumo energético. A continuación, pasamos a Cinebench R24. Comenzando también con el TDP predeterminado de 15 vatios y comparando nuevamente los resultados con el modo de alto rendimiento. A diferencia de la prueba anterior, aquí vemos una mejora en el rendimiento tanto en la prueba de un solo núcleo como en la de múltiples núcleos. 93 grados Celsius es bastante caliente, pero no hubo reducción térmica del rendimiento. Cinebench es de hecho donde siempre noto las temperaturas más altas durante las pruebas. En la prueba de Geekbench 6 observamos el mismo aumento de rendimiento en la puntuación multinúcleo. Comparemos ahora los resultados del G10 con un mini PC Intel en 150. Podemos ver que en 150 superó al procesador AMD del G10 en un 20% en la prueba de un solo núcleo. En la prueba de CPU SOT, en 150 es superado por el procesador AMD en rendimiento multinúcleo, aunque toma una ligera ventaja en la prueba de un solo núcleo. Cabe destacar que el rendimiento del Intel está configurado a 15 vatios, que es el modo equilibrado del G10, así que en términos de eficiencia energética, el procesador Intel demuestra toda su fortaleza aquí. En conclusión, el G10 es mucho más potente que el Intel en 150 en rendimiento multinúcleo, pero en la prueba de un solo núcleo, el procesador Intel ofrece un mejor desempeño. Ahora pasamos a las pruebas gráficas con 3D Mark, Time Spy, Fire Strike y Night Raid. Puedo decir que obtuve una puntuación legendaria en Fire Strike con el G10. Los resultados muestran claramente la superioridad y el rendimiento gráfico frente al procesador de Intel, lo cual era de esperarse. Ahora revisemos la temperatura en reposo y el consumo energético en modo de alto rendimiento con un TDP sostenido de 25 vatios. La temperatura y el consumo son algo elevados, pero esto se debe a que OBS y el administrador de tareas estaban ejecutándose en segundo plano. Normalmente, OBS y el administrador de tareas no afectan la recolección de datos en reposo, pero el 3500 es un chip diferente en modo de alto rendimiento y es agresivo en el uso de aplicaciones para maximizar el rendimiento. De forma más realista, estamos hablando de un consumo de 8,5 vatios y una temperatura por debajo de los 60 grados Celsius en reposo, con el administrador de tareas capturado en pantalla y OBS cerrado.
Las temperaturas y el ruido suelen ser preocupaciones importantes para los compradores, así que hagamos ahora una prueba de ruido. A 25 vatios de TDP, el G10 se siente rápido. Estoy ejecutando la captura de video con OBS, instalando Epic Games y el software MS Turner al mismo tiempo, además de la instalación de actualizaciones de Windows. Y aún así, el G10 se mantiene muy ágil. En tareas múltiples, el G10 definitivamente se siente más rápido que el 15. Las puntuaciones altas anteriores del G10 en pruebas multinúcleo eran una vista previa sintética de lo que está ocurriendo aquí en una aplicación del mundo real. La reproducción en resolución 4K no representa ningún problema. No tuvimos ninguna pérdida de cuadros en esta demostración. En 4K hay múltiples ventanas abiertas. 16 GB de memoria RAM son suficientes para manejar 20 ventanas abiertas al mismo tiempo sin experimentar bloqueos ni retrasos. Ahora entremos en la configuración del BIOS. La configuración predeterminada del sistema en el G10 está establecida en modo equilibrado con un consumo de 15 vatios. El modo de alto rendimiento está configurado para mantener 25 vatios de forma sostenida con picos breves de consumo de hasta 35 vatios. El modo silencioso está fijado en 10 vatios. En procesadores de gama alta, recomendaría dejar el sistema en modo equilibrado, pero aquí con este procesador de bajo presupuesto, considero que el modo de alto rendimiento es la mejor opción, tanto para la experiencia en videojuegos como para el uso general de aplicaciones. Ten en cuenta que no puedes ajustar manualmente el TDP. La segunda configuración interesante que podemos revisar es la opción de éptico o el tamaño del buffer de trama UMA, que controla la cantidad de memoria RAM dedicada a la tarjeta gráfica interna. Reducirla o aumentarla impacta directamente en el rendimiento en videojuegos. El valor predeterminado está fijado en 3 GB de RAM. Aumentarlo a 4 o incluso a 8 GB ofrece beneficios muy limitados en este procesador, y asignar 8 GB reduciría demasiado los recursos disponibles de tus 16 GB de RAM, así que puedes dejarlo en 3 GB. La configuración del BIOS es bastante limitada aquí. En la sección de configuración del procesador deberías dejar todos los ajustes tal como están. Desactivar el aumento de frecuencia del procesador reduciría su velocidad a 2,1 GHz. Esto podría ser útil para disminuir la temperatura, pero a costa de una pérdida de rendimiento. Esta opción podría ser útil en entornos especiales que requieren bajo procesamiento. La última configuración que quiero revisar es la del ventilador, ubicada en la pestaña de monitor de hardware. Desafortunadamente esta opción también es limitada. No puedes configurar una curva de ventilación personalizada y solo tienes un valor fijo de velocidad del ventilador sin importar la temperatura. La única utilidad que le veo a este ajuste es aumentar la velocidad del ventilador para obtener mejores puntuaciones en pruebas de rendimiento, sin considerar el nivel de ruido ni el uso prolongado realista. Por eso, deberías dejar esta opción en automático y permitir que el firmware gestione la curva del ventilador. El G10 es una excelente opción para juegos retro de bajo costo. Ejecutará cualquier emulador de consola en RetroArch, incluso con los sombreadores más exigentes como Cyberlab Mega Bezel. Pude ejecutar juegos con múltiples capas de sombreadores y al mismo tiempo capturar video del juego con OBS, y esto es algo que no pude lograr con el 150. No me malinterpretes, el NEM 150 podía ejecutar múltiples sombreadores en RetroArch, pero me faltaban recursos del procesador para capturar el juego en video de forma exitosa. Solo los sombreadores ligeros funcionaban para la captura interna de video, así que el G10 es una mejor opción para hacer streaming de juegos retro. Ten en cuenta que Mario 64 y GoldenEye son versiones PAL, por lo que estos juegos originalmente corren a 50 cuadros por segundo, a diferencia de la versión NTSC que corre a 60 cuadros por segundo. La consola de sexta generación Sony PlayStation 2 funciona perfectamente. Una vez más, mi versión de God of War es PAL. El juego no alcanza esos icónicos 60 cuadros por segundo de promedio, pero aún así la jugabilidad se siente tan fluida como si los tuviera. Las consolas Wii y GameCube no presentan ningún problema al ejecutar juegos con fluidez. Cabe destacar nuevamente que los 25 cuadros por segundo en Mario Sunshine son normales para esta versión PAL. La versión NT corre a 30 cuadros por segundo. Los juegos de Wii o Nintendo Switch marcan el límite de la capacidad de emulación del G10. Algunos juegos funcionan perfectamente como New Super Mario Bros., pero la mayoría requiere ser jugada en modo acoplado, e incluso en ese modo algunos juegos no funcionan
funcionarán bien ni siquiera con una reducción de resolución a 720 píxeles. Aquí con Mario Odyssey tuve que reducir la resolución a 720 píxeles en modo acoplado para lograr una jugabilidad fluida. Ups, ahora la versión Bedrock de Minecraft se mantiene estable en 60 cuadros por segundo, incluso en servidores públicos. La versión Java corre por encima de los 60 cuadros por segundo, aunque con algunos ajustes gráficos reducidos. En general, la experiencia de Minecraft es satisfactoria. En la siguiente prueba presento una comparación lado a lado entre el G10 y el 150. La idea general es que el G10 permite configuraciones gráficas superiores al 150 y puede ejecutar juegos en 1080 píxeles, mientras que el 150 lo hace en 720 píxeles o con ajustes gráficos más bajos. Donde el 1150 ejecutaría un juego en configuración baja, el G10 lo ejecutaría en configuración media. O incluso, en el mejor de los casos, el G10 lo ejecutará con una configuración más alta y a mayor resolución, como ocurre aquí con Dirt 3. Como mencioné en la introducción del video, el G10, con su tarjeta gráfica interna superior en comparación con el Intel en 150, tiene un catálogo más amplio de juegos ligeros para PC. El G10 puede ejecutar juegos que cualquier modelo de la serie simplemente no podría iniciar. Ahora echemos un vistazo rápido a las temperaturas. Bajo carga de videojuegos y en modo de alto rendimiento, la temperatura del procesador se mantiene entre 70 y poco más de 80 grados Celsius, lo cual está bien. Si deseas reducir la temperatura, puedes aumentar la velocidad del ventilador desde el BIOS y luego volver a ingresar al BIOS para restablecer la configuración predeterminada una vez que termines tu sesión de juego. Desafortunadamente, aplicaciones como Fan Control no detectan el sensor del ventilador, por lo que no podemos controlarlo desde el sistema operativo Windows. Sin embargo, como mencioné anteriormente en el capítulo de configuración del BIOS, no recomiendo modificar la configuración del ventilador, ya que solo tendría sentido si se establece la velocidad máxima, lo que generaría un sistema muy ruidoso, y ejecutar cualquier sistema o configuración cerca de su límite durante periodos prolongados no es algo que recomiende. Terminamos esta reseña con una increíble configuración de tarjeta gráfica externa en este Mini B de $189. Haré un video separado con el G10 y diferentes tarjetas gráficas externas. Para concluir esta reseña, el G10 no está diseñado para reemplazar a la serie Intel, ya que esta última opera con la mitad del TDP del G10 y ofrece un rendimiento similar en núcleos individuales. El G10 es una alternativa a la serie Intel City. Si buscas un modelo de bajo consumo con capacidades gráficas limitadas y buen rendimiento en transcodificación, la serie sigue siendo la mejor opción. Pero si deseas un sistema con mayor potencia en multitarea y mejor rendimiento en videojuegos, entonces el G10 es el mejor de todos. Punto. Por debajo de los $200, no tengo dudas de que, a este precio, AMD finalmente está compitiendo con éxito contra Intel, que prácticamente dominaba solo este segmento de mercado de bajo presupuesto. El G10 es un excelente compañero de viaje y un sistema secundario ideal. Por $189, el G10 es una de las mejores opciones y uno de los mini PC más atractivos del momento en el mercado. Si te ha gustado esta reseña, deja un me gusta, comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte mis próximas publicaciones. Se vienen más reseñas geniales de mini PC. Muchas gracias.